Dios bendiga mis hermanos, buenas noches para todos, que Dios los bendiga. Yo voy a compartir una palabra de Dios para nuestras vidas, pero antes de empezar, yo pido que, si posible, compartir este mensaje con todos que usted conoce. Amén. El tema del mensaje de hoy es: Dios es fiel. Fije bien, hermanos, todo es posible para Dios. Lo que el Señor requiere de nosotros es fe. Seguramente te has enfrentado con grandes obstáculos o has pasado por crisis y quizá a la mente ha venido también la duda e viene perguntas: será que Deus me vai ajudar? Será que o Senhor me ha escuchado? Pero ten presente que a verdade é superior a la realidad. La verdad é Cristo e não importa quão difícil seja tu realidade. La verdad es que Dios es fiel y más grande Él te levantará en victoria. La verdad que es Jesús es más grande que la realidad de su problema. Mire bien esta palabra. Dios es fiel y bondadoso. Vamos compartilhar uma palavra que está no livro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1 hasta el 5. E de estes versículos vamos trazer uma palavra de Deus para nossas vidas. E apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios, y le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Primeiro, temos que fijar nestes versículos es que es Dios quien viene al encuentro del hombre, no nosotros que vamos al encuentro de Dios. En Éxodo 3 es Moisés quien experimenta una visita sobrenatural. Dios visitó a Moisés. El Señor viene en el momento justo para salvar y liberar a Israel, y también viene a liberar al mismo Moisés de sus temores y complejos, sentimientos que lo han mantenido alejado y escondido por 40 años en el desierto. Segundo, para este momento, Moisés tiene esposa, tiene 2 hijos, trabaja como pastor de ovejas, pero el Señor no lo había diseñado para vivir alejado
en un desierto. Esta situación era pasajera. Es a sus 80 años cuando comienza una nueva etapa en su vida. Los planes del Señor son especiales y grandes con cada uno. Él no los olvida. Dios es fiel. Hermano, fije bien esta palabra. Dios no se olvidó de los planes que tiene para su vida. Él es fiel. Mire, Moisés ya estaba con 80 años. Parecía que los planes de Dios en su vida habían quedado para atrás, pero no. Dios vino hasta él. Es importante también que nosotros vengamos a comprender que Dios no es Dios de casualidades. No, Dios es Dios de planes, no de casualidades. Este pasaje nos deja reflexionar en algunos puntos muy valiosos. Por ejemplo, Dios no es Dios de accidentes o improvisaciones. La Biblia nos dice que Moisés vino a Horeb, chamado também aqui nesse texto de Monte de Deus, e aqui hoje a voz do Senhor. Isso nos ensina quão valioso é também o silêncio. Devemos sacar o tempo para estar no secreto de Deus, em meio do deserto, quando não havia nadie. Deus falou com Moisés. Mire, hermanos, quizá en ese desierto que usted está ahora, en el silencio, porque nadie le habla, es ahora que Dios le va a hablar. El Señor mismo se le aparece a Moisés en una llama de fuego, en una zarza que no se consumía. Es muy interesante esto, pues precisamente la zarza era usada para avivar el fuego. Sin embargo, a diferencia de las otras ocasiones, esta zarza no se consumía. Dios usará los métodos y circunstancias necesarias para hablarnos y recordarnos su plan, pues aunque às vezes lo olvidemos, para el Señor su propósito sigue vigente, porque Dios es fiel. Yo puedo olvidar las promesas que me hizo Dios un día, los planes que Dios tiene para mí, yo puedo me olvidar, pero Dios no se olvida a nosotros, porque Él es fiel. Fije que Éxodo 3:5, este encuentro con Dios, significaba también profundos cambios en el estilo de vida de Moisés. El Señor le dice: quita el calzado de tus pies. Esto nos habla de los cambios que Dios trae al caminar de Moisés. Al quitarse el calzado, quedan en evidencia sus pies, los cuales habían ido por el camino incorrecto. Esto es demasiado importante para nuestras vidas. Solamente quando tuviéramos um encontro real, verdadeiro com Deus, es que los cambios van a suceder en nuestras vidas. Dios quiere cambiar a nuestras vidas, pero tenemos que nos encontrar con Él, tener un encuentro con Dios, porque es un encuentro con Dios que trae cambio para nuestras vidas. Quitar-se el calzado significa
despojar-se de. Ele decidiu huir quando matou al egípcio. Ele decidiu viver no deserto. Ele se alejou de aqueles que devia salvar. Moisés havia ido em outro caminho, pero agora Deus lhe dirá como avançar. Hermanos, Deus nos invita hoje a quitar el calzado de los pies, es decir, despojar-se de nosotros mismos. Moisés eligió huir para el desierto, vivir allí e estar lejos de aquellos que ele devia salvar, porque Moisés estava mirando para ele mesmo. Pero é necessário despojar-se de nosotros mismos para que prevaleça a vontade de Deus em nossas vidas. Outra coisa interessante neste texto que habla de Moisés é que os medos e os complejos generam aislamiento e frustração. Como dijo a palavra de Deus em Éxodo, capítulo 3, e versículo de número 6, Moisés estava aislado, solito. Quantos de nós não estamos assim hoje, aislados, solitos, como que se estuviera en el deserto como Moisés? Pero não podemos passar por alto aqui em la maneira em que Deus se apresenta a Moisés, porque quando Moisés estava solito, mira lo que Deus dijo a ele: eu sou el Deus de tu padre, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacob. Pois vemos a Deus interessado em nossas gerações. Ele deseja que su nome e glória se transmita em nossas descendências. Quando Deus chamou Abraão, também chamou seus descendentes. Mire, hermanos, quando estivermos delante de Deus e aceitar sua vontade, Ele também está disposto a nos bendecir, não solamente a nós, sino a toda nossa generación, para que la bendición de Dios alcance los tuyos. Tiene que primero decidir, elegir, aceptar la voluntad de Dios para su vida. En segundo lugar, vemos que Moisés reacciona cubriendo su rostro, y nos dice la escritura que Moisés tuvo medo. Seguramente saltaram em seu coração muitos sentimentos: medo ao castigo por lo cometido em tempos atrás no Egipto, porque Moisés havia matado um homem; medo ao chamado de atenção por haver huido e por haver se escondido por tantos anos, ou talvez se considerava indigno de ser usado por Deus, ou quizá já havia dado por cancelado o plano de Deus com ele, e quizá pensava que Deus venia a repreendê-lo. Moisés estava confuso, com medo, cheio de complejos. Pero, hermanos, eu quero dizer uma coisa: aunque se passe o tempo, aunque huyamos de la presencia del Señor, aunque estén lejos de los planes de Dios para sus vidas, Dios es fiel y espera disposición de corazón de cada uno de nosotros. Porque Moisés, quando tuvo el encuentro com Deus, le apresentou a Deus
várias e diversas excusas para não ir a Egipto a liberar a Israel. Finalmente Moisés, depois de escuchar a voz del Senhor, decide ir a Faraón, y Dios lo respaldó con grandes maravillas y obras como ninguna otra en la historia de Israel. Dios es fiel. Los miedos, los complejos y las dudas quedaron atrás, y la Biblia nos da testimonio de la poderosa obra de Dios a través de este hombre. Aleluya. Quando Moisés pensava que sua vida estava no final, mira lo que Deus hizo com ele. Deuteronômio 34:7 dijo que Moisés sirvió a Dios por 40 años, lleno de fuerza y vigor. Yo quiero decir a usted que me escucha, su vida no está en el final, aún tiene mucho camino que caminar. Dios cuenta contigo, y así como Dios llamó a Moisés ya con 80 años, y él sirvió a Dios por más 40 años, lleno de fuerza y vigor, yo quiero decir para usted que Dios también te va a dar fuerza y vigor por muchos años. En Deuteronômio 34:10 dijo que la comunión con Dios de Moisés fue única y especial, cuando tal vez creía Moisés que Dios estaba enojado y que ya no le hablaría más. Muitas vezes estamos assim, pensando que Deus está enojado com nós e não nos vai mais falar, pero Deus quer estar em comunhão com nós. Ele vai estar com nós. Temos que estar no secreto de Deus. Aleluia. Em Deuteronômio 34:11 dijo que nadie más fue usado por Dios en semejantes señales y maravillas, cuando quizá pensaba Moisés que no era digno de ser usado por el Señor. Yo quiero le decir que Dios le quiere usar poderosamente y hacer a través de sus manos señales, milagros y maravillas. En Deuteronômio 34:12, la Biblia dijo que huyó cuando se enteró de que otros sabían del homicidio que había cometido. Pero ahora Dios hace que toda la nación de Israel se entere de los hechos grandiosos y maravillosos que el Señor hace a través de Moisés. La gente hablaba de los errores de Moisés, pero después que Moisés tuvo un encuentro con Dios, la gente ahora hablaba de lo que Dios hizo a través de Moisés. Yo profetizo que la gente no va a se acordar de los errores de tu pasado, mas va a hablar de lo que Dios hace hoy a través de su vida. No se trata, hermanos, de los dones o incapacidades del hombre, sino de cuán grande es Dios para hacer su obra, con un corazón que se dispone. Si nuestro corazón está dispuesto a recibir de Dios, entonces Él nos va a usar poderosamente. ¿Por qué? Porque poderoso es el Señor y no nosotros, para restaurar lo que ha sido dañado. No importa el daño de su vida, Dios restaura y hacer de aquel corazón un poderoso instrumento para su gloria. Poderoso es el Señor para hacer mucho más de lo que pedimos o esperamos, porque Dios es fiel para cumplir sus promesas. Yo declaro que Dios va a hacer una restauración en su vida y no tendrá daño, sino restauración.